Bueno, tengo algunas dificultades con mi garganta. Espero poder estar con ustedes este tiempo sin toser mucho y que me puedan entender. Eh, Hoy quiero que pensemos un poco en el nacimiento del Señor Jesús, visto desde dos ópticas, desde dos puntos diferentes, el Mateo y Lucas. Son dos cosas distintas en el sentido de que a quién fue escrito Mateo y a quién fue escrito Lucas. Aunque coinciden obviamente eh, las, los propósitos y coinciden muchos detalles, hay unos detalles adicionales que nos muestra, por decir Lucas, que no muestra Mateo. Y quiero que miremos un poco eso para aprender de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 2. Hay cuatro libros en el Nuevo Testamento que nosotros denominamos evangelios. Y todos hablan de la persona, de la obra, de la enseñanza, de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hay unos que enfatizan acerca de unos eventos, algunos que contienen unas circunstancias, eventos que sucedieron y otros no. Por ejemplo, Juan capítulo 3 habla de un tema llamado NN, ¿cierto? Es el NN. ¿Y saben por qué es NN? Porque es el nuevo nacimiento. Es por eso es NN. Entonces, Juan capítulo 3 habla de Nicodemo. Y si usted busca Nicodemo en Mateo, ese encuentro con Jesús, donde le habla del nuevo nacimiento con Nicodemo, no lo va a encontrar o en Marcos o en Lucas. ¿Por qué? Porque hay propósitos distintos de los libros y porque Dios utiliza am, las personalidades distintas de los escritores para darnos una enseñanza a través de ellos. Fue el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no violó las personalidades de ellos, sino que el Espíritu Santo obró a través de las personalidades de los escritores bíblicos para darnos a través de ellos la palabra de Dios. Por eso existen cuatro evangelios y si usted lee los cuatro, usted va a encontrar cosas que están en Mateo, que vas a encontrar en otro libro, pero detalles de esa misma, por decirlo, una parábola, que encontraste aquí que pueden complementarse. Y es hermoso el Señor, la armonía que hay en la escritura y cómo ella nos muestra si leemos el retrato completo del Salvador. Un retrato que sobrepasa nuestro entendimiento humano y su belleza sobrepasa cualquier definición de belleza que podamos dar. Lucas capítulo 2, hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, donde vivía, en Nazaret. Por eso él luego, cuando el Señor Jesucristo es un niño, regresa de nuevo a Nazaret. José, versículo 4, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado, eso es censado, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en embarazo, encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo unigénito, primogénito. Primogénito es primero.
Y cuando hay un primero, es porque hay un segundo, por lo menos, hay un segundo. Entonces, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, aquí da varios detalles que va enfocado a contextualizar la situación. Vamos a ver cómo. Versículo 1. ¿A quién menciona en el versículo 1? Lucas, dirigido por el Espíritu Santo. Menciona a un señor, al César, ¿cierto? Augusto César. Entonces está situando históricamente está situando históricamente este evento, el nacimiento del Señor Jesucristo, tomando como referencia a un personaje histórico llamado Augusto César, pero también menciona el versículo 2 a otro hombre, a Cirenio, gobernador de Siria. ¿Sí ven? Entonces está diciéndole a la persona que está recibiendo el mensaje, esto que sucedió, el nacimiento de Jesucristo, lo puede enmarcar en este episodio romano. Estamos hablando de gobernantes romanos porque los judíos estaban bajo el gobierno romano. Eh, Enmarcarse allí este acontecimiento en medio de estos gobernadores, del César, de este gobernador. Allí sucedió esto que vamos a relatar. Cuando usted mira Lucas, capítulo 1, versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, no dudes, no dudes. Mire, yo estaba leyendo ayer acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y decía que tenemos la referencia que tenemos acerca de las escrituras. Lo decía una persona que no cree en las escrituras y hablaba de que habían incongruencias como cosas que diferían mucho Mateo y Lucas, que no concordaban, como diciendo, alguno de los dos está equivocado o se están diciendo cosas que realmente no sucedieron en cuanto a la palabra de Dios. Pero esto lo dicen personas que no estudian con mente abierta la palabra de Dios. Hay personas que han estudiado sin ser creyentes en Cristo. Han estudiado abiertamente la palabra de Dios con mente abierta, inteligentes. Conozco un hombre, pues cuando lo conozco no personalmente, pero sé de él, Josh McDowell, escritor de Evidencia, que exige un veredicto, que él trató de buscar con mente abierta herramientas en la historia, en la geografía, en la Biblia, en la escritura, siendo una persona extremadamente preparada. Y lo que pudo concluir es que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que la Biblia dice es verdad. Hay evidencias aún de estas excavaciones, cuando hacen estas excavaciones, encuentran lugares o hablan de personajes que antes la gente duda, la Biblia lo menciona, pero eso no se encuentra por ningún lado. En esas excavaciones se han encontrado evidencias de que realmente ese personaje que la Biblia menciona existió, o que esa ciudad que nadie más sabía, si no la Biblia mencionaba y que la gente dudaba de que existiera, de que esa ciudad sí existió, porque por las excavaciones fue descubierta. Entonces, y hay otra cantidad de evidencia que habla de que la Biblia es la verdad. Entonces, por eso debemos estar tranquilos con lo que recibimos. Es palabra de Dios. Y entonces dice así, versículo 1 al final, que entre nosotros han sido ciertísimas, no hay duda a ellas. Versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Mire, esto lo hizo una persona que investigó con cuidado todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo. Entonces, ¿a quién estaba dirigido el Evangelio de Lucas? A un hombre, a un dignatario, un hombre importante
de Roma. Y por eso es que le menciona a estos gobernadores, porque son gente que él sabe que existió, que es real, que él conoce, y entonces dentro de lo que él conoce ya pueden marcar en qué momento sucedió el nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo es un hecho histórico comprobable, histórico comprobable. Y vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué significa desposada? Estaban comprometidos, no estaban casados, pero el compromiso era un compromiso serio, tan serio, compromiso matrimonial tan serio, que se requería de divorcio para que fuera extinguido este compromiso. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, no habían tenido contacto sexual, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo contacto sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Ven que esa palabra aparece en Mateo y también aparece en Lucas? Es primogénito. Es importante esa palabra porque es el primer hijo. O sea, María y José tuvieron otros hijos. Bueno, y no está mal tener hijos ya que ellos estaban casados. Y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Lucas menciona personajes históricos. Cuando Mateo está en este pasaje, está hablando del nacimiento de Jesucristo, menciona personajes históricos como el gobernador, como César, como Tiberio, como alguno de ellos. No. ¿Qué está mencionando acá? Está mencionando Mateo. Sí. ¿Qué elemento aquí en este pasaje está diciendo Mateo? Mírenlo, esto es importante. ¿Saben cuál? Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Mientras Lucas está colocando en un contexto histórico el nacimiento de Jesús, Mateo lo está colocando en un contexto profético. Cumplimiento de profecías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué? ¿Para quién escribió Mateo? Para los judíos, inicialmente, para los judíos. ¿Los judíos conocían la profecía bíblica? Sí. Entonces le está diciendo, esto que usted conoce, lo mismo que pasó con Teófilo, esto que usted conoce sucedió allí.
Ahora, con los judíos, esto que usted conoce, que se sabe desde que era pequeño, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se cumplió. ¿En quién se cumplió? En Jesucristo. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el Mesías. Entonces, mientras Lucas lo coloca en un contexto histórico, para que él entienda, eh, Mateo lo está colocando en un contexto profético. Y no menciona solamente ese contexto profético, hay otras cosas importantes que menciona, por ejemplo, que el nacimiento de Jesucristo fue milagroso. Versículo 18, porque antes que María y José se juntasen, antes que tuvieran relaciones como esposos, ella ya había concebido. Eso es un milagro, fue milagroso. Pero también en el versículo 20, como Dios se revela, se muestra a José, le dice, José, mire, lo que está sucediendo es esto, porque era obvio que José dudara de su prometida, de que ella le había sido infiel por causa de su embarazo, ya que ellos no habían estado juntos. Dios le habla. Pero además, versículo 21, es mencionado el propósito de Jesús desde su nacimiento. Miren, el nacimiento de Jesucristo es importante, pero si Cristo solamente hubiera nacido, pregunta, ¿usted tendría perdón de pecados? ¿Sí o no? No habría perdón de pecados. No habría salvación. No habría vida eterna. Obviamente, si Cristo muere en la cruz, que es lo que nos da la salvación, es porque Él un día nació. Tenía que nacer para luego tener que morir. Socialmente, culturalmente, religiosamente, se coloca el nacimiento de Jesús en diciembre. ¿La Biblia enseña que fue en diciembre? No lo enseña. La Biblia enseña que fue el 24 o el 25 de diciembre. No lo enseña. No lo enseña. Aprovechamos estas oportunidades, como en diciembre, que la gente está pensando en el nacimiento de Jesucristo, para hablar de Él y llamar a la gente y decirle, vea, este Jesús que usted está pensando, que usted está recordando que nació este mes, realmente no nació, pero lo importante no es eso. En este caso, para la persona que está escuchando, lo importante es que venga Jesús, ese Jesús que usted cree que nació en diciembre, vino, sí, Él vino y pagó por sus pecados y murió por usted en la cruz. Créalo y descanse en Él. ¿Cuál es el personaje más importante de la Biblia? Cuando usted está dando clases en escuela para niños, ¿cuál es el personaje más importante? Piense esto. Usted estuvo un mes en la clase de los niños, 4 domingos, y usted les enseñó de David, usted les enseñó de Sansón, usted les enseñó de Salomón, y usted les enseñó de un juez, digamos de Gedeón. Les enseñó, les dio 4 clases cada domingo de un personaje bíblico. Cuando usted termina esos 4 domingos, usted le pregunta a los niños que han estado ahí presentes escuchándolo, niños, quiero que me digan cuál es el personaje más importante. Hemos visto a David, hemos visto a Gedeón, hemos visto a Sansón, hemos visto a cuál otro mencioné, se me olvidó. A Salomón. Hemos visto a Salomón, 4 personajes. Dígame cuál es el más importante. Si yo he cumplido bien la tarea como maestro, ellos debieran de decir, el personaje más importante es Dios. Es Dios. Y por eso la Biblia tiene ese enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de los evangelios que hablan de la persona de Cristo, pero Génesis habla de Cristo. Éxodo habla de Cristo. Salmos habla de Cristo. Proverbios habla de Cristo. Cantar de los cantares habla de Cristo. Isaías habla de Cristo. Jeremías
habla de Cristo. Toda la escritura habla de Él. Toda la escritura habla de Él. Y Dios quiere que aprendamos cómo es Él. Por eso nos muestra como a través de diferentes escenarios, de diferentes ópticas, en este caso dos personajes, Lucas y Mateo, acerca de un evento como el nacimiento del Señor Jesucristo, que solamente estamos viendo unos versículos para mostrarnos dos puntos para llegar al mismo centro que es Él, al mismo centro de la escritura que es el Señor Jesucristo que vino. Usted no debe permitir por nada que verdades tan importantes bíblicas como que Cristo vino, que Cristo murió en la cruz, se muevan en su mente. Eso debe estar sólido en su corazón. No debe haber dudas jamás. Hay personas que se han inventado que Cristo no murió en la cruz, que le dio un desmayo y que lo que pasa es que se desmayó y entonces cuando lo bajaron de la cruz, lo llevaron allí a la tumba y lo que pasa es que se despertó del desmayo y se levantó y después dijeron que había resucitado. Eso es ignorancia, completa ignorancia de lo que era la crucifixión, completa ignorancia eh, de lo que era la muerte a través de la cruz y que las personas que estaban allí, los soldados romanos, eran personas entrenadas para llevar a la gente hasta la muerte. Entonces no pasó eso. Otros decían que no, que fue un fantasma que veía a la gente como una aparición y entonces estaba en la cruz. No fue real. Cantidad de cosas dicen, pero usted, mi hermano, mi hermana, usted no debe permitir que nada lo mueva de lo que la Biblia enseña con toda claridad. Cristo nació, sí nació. Es un evento real, es un evento histórico, es un evento profético cumplido. Hay evidencia de toda clase. Y aún los ateos tienen que decir antes de Cristo, después de Cristo. Y si no quieren mencionar a Cristo, dicen antes de nuestra era, después de nuestra era, pero es lo mismo, que está haciendo referencia antes de nuestra era al nacimiento del Señor Jesucristo. Dios quiere darnos un retrato completo de la persona del Mesías. Dios quiere construir esas verdades en nuestro corazón, verdades que no se muevan para colocar amor de Dios en nuestro corazón. Recuerda, tú eres salvo porque Cristo murió por tus pecados en la cruz, no porque Él nació, pero era necesario que naciera como nosotros, como un ser humano, para que entonces pudiera morir por nosotros en la cruz. Señor, gracias por tu palabra. Cuántas cosas para aprender de ti, Señor. Cuántas cosas para entender. Cuántas cosas para saber. Señor, oramos para que estas verdades bíblicas estén tan firmes en nuestro corazón que aunque llegue un familiar a quien queremos, que aunque llegue un amigo a quien estimamos y nos diga algo distinto, nos salga con una teoría extraña, rara, nosotros digamos, discúlpeme, pero esto no va a cambiar en mi corazón porque Dios me lo ha enseñado y tengo convicciones firmes. Señor, guárdanos de ser movidos, Señor, estar firmes en la verdad y vivir para la verdad. Señor, ayúdanos a amar más a nuestro Señor Jesucristo, el que nació milagrosamente con un propósito salvador. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.